primera vez que lo hicimos trabajar a Dorni en serio, 7 horas corridas, ¿no? Porque antes daba conferencia de prensa. Bueno, pero lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados, más allá de lo nacional, que ya seguramente lo estuvieron tratando en la mañana, de todo lo que pasó, creo que el punto más álgido se dio cuando diputados de Unión por la Patria le empezaron a hacer preguntas muy concretas, y sobre todo el diputado Tailade, que le tiró un carpetazo a Dorni por la cabeza, ¿no? Porque le dio con lujos y detalle de cómo usaban los recursos del Estado para que a la mujer la llevaran a La Fernetería. Es un restaurante en Palermo que es donde se va a tomar fernet con coca, como ustedes lo verán, ¿no? Sí. Y las salidas de la señora de Adorni todo el tiempo custodiado por la policía. Dice, según decía Tailade ayer, que llamó mucho la atención eso, porque daba datos muy precisos. La señora se mueve con un automóvil oficial y con 6 policías durante todo el día, desde llevar a los chicos al colegio hasta ir a la manicura o ir a la peluquería. Bueno, claro. Pero más allá de todo eso, a mí me llamó la atención, Violeta, Gustavo, que ningún diputado, salvo uno que ahora lo vamos a tener con nosotros, le haya hecho preguntas a Dorni, ¿sí? Digo, Salta tiene un montón de problemas que estamos hablando todos los días. Ustedes nos cuentan de Buenos Aires, nosotros nos informamos, el PAMI que no recibe lo que le corresponde, las organizaciones de niños con discapacitados que no están cobrando en tiempo y forma lo que le debe el Estado Nacional. Bueno, miles de cosas, las rutas nacionales de Salta, digamos, las rutas nacionales de Salta, que en ningún momento se ha preocupado el gobierno nacional por la ayuda que tiene que mandar, y que hoy por hoy la provincia se está haciendo cargo de todo el mantenimiento de esas rutas nacionales. Y yo me ponía a pensar en el fondo por qué los libertarios, por qué los diputados de Salta, salvo uno, que ya lo vamos a tener, ninguno se preocupó por hacerle pregunta a Dorni, porque, como te decía, muchos problemas tiene Salta, muchas cosas por resolver, y después la conclusión que saco es que si tanto los diputados de la Libertad Avanza, como Zapata, como Eliana Bruno, como María Gabriela Flores, que después voy a hacer un párrafo aparte de María Gabriela Flores, y algunos otros trabajaran para Salta, seguramente los beneficios se los llevaría el gobernador Gustavo Sáenz, ¿no? Entonces, ¿quién va a querer de la Libertad Avanza ayudar al gobernador si quieren quitarle el trono el año que viene? Por lo menos lo que uno va viendo en lo que se va perfilando en la provincia. Dos cosas quiero decir. Primero, quise hablar con todos los diputados de Salta. Incluso tuvo unas palabras, una charla amena, con la diputada María Gabriela Flores, que no quiso hablar conmigo porque está enojada con Mario. Ajá. Porque dice que Mario no la trató bien con el tema de los pasajes. De hecho, bueno, ella sabe que lo de los pasajes fue una burrada, ¿no? Y ayer lo charlábamos justamente eso, pero tiene el derecho a réplica, así que no sé, yo lo tiro al aire para que después se vea si la diputada Flores puede o no explicar el tema de los pasajes, pero mientras tanto no quiere hablar con el programa de Mario Peña, así me lo dejó claro. Después quise hablar con todos, nadie quiso opinar sobre eso, sobre todo porque me llamó la atención que al final de la sesión, la Libertad Avanza tenía 60 minutos para hacer preguntas, ¿sí? Donde yo me quedé hasta el final y pensé, bueno, algunos de los diputados de la Libertad Avanza va a hacer alguna pregunta, van a estar preocupados por el tema del PAMI, van a estar preocupados por el tema de las rutas nacionales, van a estar preocupados por los temas de los chicos con discapacidad. No, ninguno. El único que habló sobre ese tema lo hizo en el recinto de la Cámara de Diputados, y después habló con nosotros. Vamos a hacer dos partes, va a ser el diputado Bernardo Biela, que gentilmente nos dio una entrevista, y después, si te parece bien, pegadito a lo de Biela, yo te lo presento de nuevo y vemos qué le responde a Dorni, que ya te adelanto que nada. Dale. Esto decía el diputado Biela, que cuando le preguntaba después en la charla con nosotros, después de haberle preguntado al ministro jefe de gabinete, Manuel Adorni. Preguntamos sobre el tema de los prestadores de los discapacitados, el tema de las transferencias para las diálisis de PAMI, para las farmacias de PAMI, para los médicos de cabecera, para las clínicas de PAMI general, y también hablamos de las rutas nacionales y el presupuesto, porque él habló de presupuesto para otras rutas y no mencionó los 1.500 de kilómetros de ruta que tenemos nosotros en Saltas nacionales, así que fui específicamente a esas tres preguntas. ¿Y qué le respondió el jefe de gabinete? Específicamente nada.
Y lo poco que contestó es falso porque yo argumenté el porqué de los atrasos de PAMI y él considera que pagar un porcentaje es cancelar una deuda. ¿Y cuáles son esos atrasos? ¿Por qué no nos explica de nuevo todo eso? Básicamente del 100% que le debe PAMI tanto a la farmacia como a los prestadores, el mes de diciembre pagó el 50%, el mes de enero el 30% y el de febrero el 20%. Considera que él pagó ya hasta febrero. ¿Y con la situación de los discapacitados qué pasa? Los discapacitados, desde octubre se debía. Se les ha transferido a algunas instituciones de Salta ahora, y justamente hoy termino de hablar yo y me llaman de IRPASE diciendo que ya han recibido parte de la transferencia, igual que el Hogar Divino Niño Jesús y algunas otras de las de más de 40 casas que atienden a personas con discapacidad. Conclusión, nada le respondió y todo lo que dijo Adorni es mentira, podemos decir. Conclusión, es un gran mentiroso Adorni. Bernardo Biela, ustedes los verán, lo escucharon. Sí. Pero nosotros, como queremos... Perdón, Ricardo, ahí muy cortito, esta mañana también conversábamos con referentes de algunas de las instituciones que trabajan con personas con discapacidad. No se hicieron las transferencias a la totalidad de las instituciones y a las que sí se les pagó algunas cuotas del total de la deuda, con lo cual por estos lados seguimos esperando, ¿no? Y por supuesto las organizaciones, las instituciones que trabajan con personas con discapacidad siguen esperando que llegue ese dinero comprometido. Exactamente, como vos lo decís, Violeta, como también lo está seguramente nuestro querido amigo Gustavo también está compartiendo esto con nosotros, pero yo te voy a pedir que escuchemos con atención lo que le contestó Adorni a Biela, porque vos sabés que, ¿cómo era la temática? Iban por bloques de diputados, ¿no? De distintos diputados. En este caso era el bloque de la Innovación Federal, y hacían preguntas todos los que integraban la Innovación Federal, no solamente de Salta, sino también de Misiones y de otras provincias. En el caso de Salta preguntó Biela porque ninguno otro diputado que está en Innovación Federal no hizo pregunta, que Soutes no hizo ningún tipo de pregunta, y después le respondía por cada uno de los diputados que habían hecho ese tipo de preguntas, ¿sí? Bueno, fíjate lo que le respondió Adorni y te voy a decir dónde Adorni mete la trampa para decir que se pagó absolutamente todo en respecto al tema del PAMI. Esto decía Manuel Adorni a la hora que le contestaba al diputado Bernardo Biela. En relación a la pregunta por el pago a prestadores, se informa que en el marco del programa Incluir Salud se está en proceso de regularizar las deudas por los servicios prestados. Hay instituciones de Salta que ya cobraron todo 2025, mientras que otras están percibiendo el pago por los servicios prestados durante el último trimestre del año pasado. En relación a la consulta por el PAMI, aclarar que no hay deuda de PAMI con prestaciones de discapacidad. De hecho, la semana pasada, se abonaron los compromisos de vencimientos de abril, al igual que los compromisos pendientes con diálisis. Asimismo, en lo que corresponde a medicamentos, el cronograma de pagos a prestadores y farmacias se gestiona bajo criterios de sostenibilidad financiera, buscando regularizar pasivos y asegurar la continuidad operativa de todo el sistema prestacional. En relación a la... No, bla, bla. A ver, ¿a dónde está la trampa? Él dice que no le deben nada al PAMI en cuanto a las coberturas por discapacidad. Ajá. Pero no solamente se trata de cobertura por discapacidad del PAMI, estamos hablando de la que se le bajó la cápita casi en un 50% a todos los prestadores del PAMI, no solamente en Salta, sino en todo el país, que van a cobrar 2.100 pesos por consulta. Digo, es una trampa lo que hace Adorni, decir, no le debemos nada al PAMI con el tema de discapacidad, porque no se estaba, y justamente Biela no le preguntó por la deuda del PAMI en discapacidad, sino por la deuda general a todos los prestadores del PAMI, que ustedes sabrán mejor que yo en la situación de que están los afiliados al PAMI, los abuelos, que muchas veces no tienen la cobertura adecuada. Exacto. Y otra cosa que no respondió Adorni en eso, por eso también lo quiero dejar claro, la pregunta que le había hecho el propio Bernardo Biela sobre las rutas nacionales de Córdoba, las rutas nacionales, porque no es que solamente Córdoba tiene rutas provinciales, las rutas nacionales no respondió absolutamente nada. Lo mismo hizo con la provincia de Misiones, no le respondió sobre el tema de las rutas.
Es decir, una respuesta vana, y la verdad es que yo hace mucho tiempo que han pasado, mira, después de 35 años que estoy en el Congreso, han pasado muchos jefes de gabinete y han pasado muchos políticos, pero la verdad es que la primera vez que veo un jefe de gabinete totalmente desinformado, sin saber dónde estaba parado, porque ¿cuál era la temática? Cada vez que se hacía un tema, una serie de preguntas por bloque, se hacía un cuarto intermedio, sí. Adorni iba atrás, en el salón Delia Parodi estaban 50 personas con computadora respondiendo las preguntas que se iban haciendo, y después él venía y las leía. O sea, no tiene idea de cuál es el estado del gobierno argentino en cuanto a situaciones de prestaciones, tanto para PAMI, para discapacitados, para ruta, y ni hablar de tantos dinero que se le deben a las provincias por la coparticipación federal. Pero ¿sabés lo que a mí más me llama la atención? Tampoco quiso hablar con nosotros la senadora Emilia Orozco, porque intenté hablar con ella, me presenté como corresponde, educadamente. ¿Y ella qué te dijo, Ricardo? ¿Por qué no? No, me dijo que no era el momento, que ella quería ir al palco a escuchar a Adorni. Le digo, pero son 2 minutos, o sea, ya había pasado más ya se ha ido el presidente de la Nación, Adorni, que de hecho, el presidente de la Nación, perdón, Milei, que de hecho nos insultó a todos los periodistas en el medio de las preguntas, sí. Verás que yo le hago una pregunta y me insulta y me dice chorro, pero bueno, no importa, más allá de eso, porque estamos acostumbrados a que el presidente nos trate así. Me llama la atención que ningún diputado de Salta haya querido dialogar con nosotros, porque tenemos micrófono abierto, porque queríamos saber las repercusiones, queríamos tener su opinión respecto a lo que había dicho el propio jefe de gabinete. Ahora, ¿sabés en qué andan, sí, los diputados de Salta? Por lo menos 2 de ellos. ¿En qué? ¿Querés saber? Contanos. Ayer presentaron un pedido de juicio, o denunciaron penalmente, decirlo así, a Marcela Pagano. ¿Quién es Marcela Pagano? Justamente la que denunció a Manuela Norri por el enriquecimiento ilícito, ¿sí? Bueno, ayer a Marcela Pagano le presentaron una denuncia penal, porque esta es la contraofensiva libertaria, por enriquecimiento ilícito. ¿Sabían quién firma esa denuncia de los propios salteños? Eliana Bruno y Carlos Zapata. Bien. Eliana Bruno y Carlos Zapata no le preguntan a Adorni, pero siempre se firman, ponen su firma para iniciarle un pedido de juicio de enriquecimiento ilícito, una denuncia penal de enriquecimiento ilícito a una colega que hasta hace poco era colega de ella porque estaba en el mismo bloque, que es Marcela Pagano, que fue una de las autoras de todas las denuncias contra Manuel Adorni, que justamente ayer no estaba en la Cámara de Diputados en el momento en que le tocaba hablar, porque estaba ampliando la denuncia contra contra Manuel Adorni en el juzgado que le corresponde. Bueno, en eso se prenden los libertarios o los diputados de la Libertad Avanza. Mientras tanto, no quieren hablar con nosotros, no le dan explicaciones a la provincia que los eligieron, que es la provincia de Salta, sobre todo defender los intereses de la provincia. Nadie le está pidiendo que no lo defiendan a Adorni. ¿Está claro, Violeta? Claro. ¿Está claro, Gustavo? Sí. Estamos pidiendo que defiendan los intereses de Salta, como lo hace el diputado Bernardo Biela, que de hecho te quiero contar algo de Bernardo Biela. Ayer me contaba que se está yendo a Boston, a una reunión de la Universidad de Harvard, fue comisionado por la Cámara de Diputados. Van a hablar de los problemas estructurales y conjunturales que tiene la salud en la República Argentina, y sobre todo la prioridad en el tema de discapacidad y tema de la tercera edad. Y me dijo el propio, yo le creo a Bernardo Biela, después le vamos a pedir las pruebas correspondientes, que renunció a los viáticos que le da la Cámara y que lo único que aceptó que le paguen el pasaje, y él se va a pagar todos los viáticos en este congreso de Harvard, donde fue comisionado por la Cámara de Diputados para representar y defender, o por lo menos hablar de los problemas estructurales de salud en la República Argentina. Bien. Y como final te digo, lástima que no se pudo, porque en ese momento le cortaron el micrófono. El propio Biela había presentado también, y esto es muy importante porque yo sé que en la provincia de Salta están muy preocupados. Vos sabés que el gobierno promulgó la ley de pubertad precoz, ¿sí? Y todavía no se sabe en qué consiste esto, y Bernardo Biela justamente quería saber sobre esto, y en ese momento mismo le cortaron el micrófono. No obstante, las preguntas
quedaron escritas para que a ver si la jefatura del gabinete le responde en el futuro sobre esta ley promulgada de pubertad precoz. Hay muchas instituciones altas que están preocupadas por este tema, Violeta. Ricardo, la próxima semana, si te parece, nos volvemos a contactar y nos vas pasando la información, las novedades y bueno, lógico, ¿no? Con la insistencia de que los legisladores por Salta puedan hablar con vos y tengamos también sus posiciones. Ricardo, te agradecemos mucho. Gracias, Ricardo. Un abrazo, chicos, que anden bien. Buen fin de semana. Igualmente, feliz Día del Trabajador. Feliz Día del Trabajador mañana. Gracias, feliz Día del Trabajador para todos. Gracias. Conversábamos con Ricardo Mangano, él es corresponsal de Aries.